Vamos a comenzar. Como ya nuestro hermano Jorge oró por la predicación, vámonos directo. El día de hoy voy a hablar de por qué somos bautista. Va a ser como una especie de entre clase y estudio. Un poquito de historia vamos a ver, etcétera, etcétera. Porque hemos visto la necesidad de tocar este tema, sobre todo por el hecho de que... Permítanme tanto. Consideré fundamental el tema por el hecho de que muchos de ustedes han escuchado tras este púlpito afirmaciones como términos, por ejemplo, hemos escuchado aquí el término iglesia verdadera, hemos escuchado términos como iglesias falsas, hemos escuchado el término como denominaciones falsas, hemos escuchado muchas cosas detrás de este púlpito, hemos escuchado afirmaciones en contra de, por ejemplo, los testigos de Jehová como falsos, hemos señalado a los adventistas, a los pentecostales, a los metodistas, nadie se nos escapa. Déjenme bajarle tantito. Le subí mucho. Y estas declaraciones pueden incomodar a muchas personas. Ese tipo de declaraciones, inclusive a mí en lo personal, cuando empecé a asistir aquí, yo empiezo a asistir aquí los miércoles y escuché estas declaraciones. Somos una iglesia verdadera, hay iglesias falsas, inclusive alguna vez escuché, en esa ocasión la escuché y ahora me consta, o por lo menos no he descubierto otra, una declaración del hermano Moisés que decía, en esa hay muchas iglesias y nosotros no conocemos una, aparte de nosotros, que predique lo mismo que nosotros. Ese tipo de declaraciones, ¿por qué? ¿En qué sentido yo considero que pueden ser chocantes para muchos? ¿En qué sentido pueden ser como que algo que pueda llegar inclusive a molestar? Yo les decía que cuando empecé a asistir aquí, uno de los primeros libros que a mí me regalaron, me lo obsequió, me acuerdo, el hermano Víctor, fue el libro del rastro de la sangre. A lo mejor algunos lo han leído o algunos no. Es como que un referente histórico sobre los bautistas. Y, por ejemplo, en la introducción hay una cita de Spurgeon donde dice que los bautistas somos los cristianos originales y que podemos rastrear en dónde estaba la iglesia a lo largo de los siglos hasta llegar a los apóstoles. ¿En qué sentido esta declaración o el que este libro me lo hayan regalado me hizo sospechar? ¿En qué sentido me incomodó? Me incomodó en el sentido en que, por ejemplo, si ustedes llegan con los testigos de Jehová, Dios no lo quiere, ellos les van a decir lo mismo. Nosotros somos una iglesia, nosotros somos la buena y todas las demás están mal. Si alguien ha llegado con los adventistas, salió de ahí, es exactamente lo mismo. Ellos afirman, nosotros somos una iglesia verdadera y todos los demás están mal. Y cada denominación habla bien de sí misma. Todas afirman estar ellos bien y por lo tanto descalifican a todos los demás. Los mormones, todos. Entonces, cuando a mí me regalan este libro del rastro de la sangre diciendo que somos los cristianos originales, los bautistas, que venimos desde los apóstoles, ¿sí se dan cuenta en qué sentido me hizo sospechar? Yo pensé que era más de lo mismo. Obviamente nosotros vamos a hablar bien de nosotros. Parece como los seguros de vida, ¿no? O como los bancos. Tú vas a abrir un crédito en Banorte y te dicen ellos, nosotros somos tu mejor opción. Aquí son menos intereses. Y vas con todos y todos son tu mejor opción. Ya después investigas y te das cuenta que no todos son tu mejor opción. Yo pensé que era como algo parecido lo que me decían cuando disertaban que somos una iglesia verdadera, venimos de los apóstoles. Entonces yo pensé que era lo mismo. Como les decía, muchas denominaciones y sectas promueven lo mismo. En un sentido ellos dicen, nosotros estamos bien, todos los demás están mal. Pero hay algunas que son más liberales en su punto de vista, que tampoco estoy de acuerdo con ellas. Son más liberales en el sentido de que ellos afirman, todas las religiones son buenas, todas te llevan a Dios,
No importa si estás con los testigos, con los adventistas. Es más, una vez escuché este comentario. ¿Testigos de qué son? De Jehová. Ahí está, también adoran a Jehová, deben de ser buenos. Los mormones se llaman Iglesia de Jesucristo. Ahí está, entonces son buenos. Estos tienen una postura más liberal, que dicen que todas son buenas. En la iglesia donde nosotros salimos, algunos decían esto. Lo que pasa es que Dios se le reveló de una forma a los mormones, se le reveló de otra forma a los testigos, se le reveló de otra forma a los del Buen Pastor, se les reveló de otra forma a los adventistas, etcétera, etcétera. Estas son posturas más liberales, como les decía. Algunos dicen, nosotros estamos bien, todos los demás están mal, pero también hay quienes tienen esta postura más liberal. Entonces, cuando yo escuché estas declaraciones, yo pensé que era más de lo mismo. Sin embargo, Dios tuvo muchísima misericordia para mí, de su parte, en el sentido de que hay personas que por escuchar esta clase de declaraciones se van de aquí. Incluso nosotros tenemos un familiar que estuvo asistiendo un par de miércoles y 2 domingos y se fue, de repente ya no quiso venir. Al principio estaban muy animados y de repente ya no quisieron saber nada. Fuimos a hablar con ellos y nos dijeron, así textual, nosotros ya no queremos ir ahí a tu iglesia porque juzgan mucho a las otras iglesias. Hablan que los testigos, que los mormones. ¿Por qué no se dedican a lo suyo y dejan de hablar de las otras denominaciones? Se escucha como simpático esto, ¿no? Como que a algunos les puede hasta cuadrar. Pues es que tienen razón, ¿por qué no nada más a lo suyo y dejan en paz a las otras denominaciones? Entonces este familiar nos los dijo. Nosotros ya no vamos a ir porque ustedes juzgan. Y toman supuestamente de la Biblia, no juzguéis para que no seas juzgado, y quieren aplicarlo a estas cosas, y supuestamente estamos haciendo mal en señalar los errores de las otras denominaciones. Entonces yo creo que como estos familiares, ha de haber algunas otras personas que también se hayan ido de aquí, se hayan apartado por lo mismo. Yo me imagino que debe de haber. Les digo, incluso a mí me chocó al principio el hecho de escuchar términos como iglesia verdadera, iglesia falsa. Este asunto en cuestión de iglesias verdaderas, iglesias falsas, yo lo he tratado de como ejemplificar con las matemáticas. En caso de las matemáticas, un problema aritmético, hay una sola respuesta para un problema. Todas las demás respuestas están equivocadas. Pero no podemos negar el hecho de que a un problema matemático tiene una sola respuesta. Todas las demás están equivocadas, pero es evidente que todas las demás respuestas, hay unas que se acercan más al resultado correcto y hay otras que se alejan más del resultado correcto. Eso es lo que pasa con muchas enseñanzas y denominaciones. Unas están más desviadas de la verdad, otras están menos desviadas de la verdad, pero al final de cuentas solamente hay un resultado correcto. Unas están más acercadas. Yo que trabajo en eventos sociales, me ha tocado ir a cubrir eventos de personas que dicen ser cristianas, y cuando escucho su predicación digo, las analizamos, ¿no? Cuando éramos católicos escuchábamos la misa y nos podían preguntar al final, ¿de qué se trató? ¿Quién sabe? Pero ya estando de este lado, conociendo la verdad, escuchas hasta un sermón de un sacerdote y dices, pues mira, este cuate por lo menos en esta verdad no está mal. Está mal en esto, pero en esto no. El tener un conocimiento de la verdad te permite, cuando estás escuchando alguna predicación de X denominación, inmediatamente deducir, esto está bien, esto está mal, esto está bien y esto está mal. Entonces, por medio de mi trabajo, me ha tocado ir a iglesias carismáticas, pentecostales, que dentro de ciertas doctrinas están en lo correcto. No estoy diciendo aprobando sus prácticas, pero... Y por ejemplo, el caso de la iglesia de donde nosotros salimos, esta iglesia estaba desviada, pero a un nivel extremo. O sea, yo conozco muchas denominaciones falsas, pero de la que nosotros, Dios tuvo misericordia y nos sacó, están tan desviados que ya no se predica, no hay ni una gota de verdad. Yo platicaba con un hermano y le decía, nosotros acudimos 3 años ahí, teníamos servicio los domingos, los miércoles y el lunes teníamos discipulado. Hice una pequeña cuenta. A la semana son 56 domingos más 56, al año, 56 domingos más 56 miércoles más 56 lunes, digo como 400 sermones.
¿Y saben con cuánto yo me quedo? Que digo, mira, rescato algo de esos 400. Con nada. Para que vean el grado en el que puede estar una iglesia desviada de otra. Entre comillas, iglesia. El punto es que hay herejías que están muy evidentemente herejías desviadas, y hay iglesias que no están tan desviadas, enseñanzas. Pero como les decía, a final de cuentas, como en las matemáticas, la verdad, la objetividad, nos lleva a que solamente hay una sola respuesta a un problema. Entonces, como yo les comentaba que a algunas personas les puede incomodar el hecho de que nosotros hablemos de religiones falsas, de que señalemos a cierto grupo o cierta denominación, el hecho de que nosotros hagamos esto pueda llegar a incomodar a algunas personas, vamos a ver, ya entrados en tema, que el hecho de que nosotros creamos que hay religiones falsas, que hay falsos profetas, que hay falsos ministros, que hay falsos convertidos, vamos a ver que ese hecho no es algo que nosotros presuponemos. Tenemos bases bíblicas para creer que existen falsas denominaciones, que existen falsos grupos, falsos movimientos. Vamos a ver en primer lugar que tenemos bases bíblicas para creer que existen, pero también tenemos bases bíblicas para señalar sus errores, para denunciar sus errores, para juzgar sus errores. Vamos a ver entonces en primer lugar que tenemos bases bíblicas para creer que hay falsas iglesias. Vámonos en nuestras Biblias a Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo 4, a partir del versículo 1. Dice nuestro texto: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatarán, la palabra apostasía del griego significa separación. Dice que apostatarán de la fe. Quiere decir que algunos de los falsos maestros en un principio estuvieron no en la fe, porque sabemos que la salvación no se puede perder. Si ellos fueron creyentes, hubieran seguido con nosotros, como dice la primera carta de Juan. Salieron de nosotros porque no eran, pero en esto se refiere a que de la enseñanza, se apartaron de la enseñanza. Dice que apostatarán de la fe. Estuvieron en una iglesia, no las creyeron, perdón. Tuvieron parte con una iglesia verdadera y se apostataron, se separaron. Y podemos ver que ese es el caso, por ejemplo, de los adventistas. Su líder, Elena de White, algunos historiadores dicen que fue bautista. No le gustó alguna doctrina, le chocó la elección, la predestinación, no sabemos cuál, y se apartó. Dice el texto: algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y vamos a ver algunas características que nos da el texto de esas doctrinas de demonios. En el versículo 2 dice: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué significa que tenían cauterizada o que tienen cauterizada la conciencia? ¿Para qué te cauterizas una herida cuando te cortas? O para que no te duela, para que no sientas el dolor. Estas personas van tanto en contra de sus conciencias que llega un momento en el que ya no les sirve. Ya no pueden distinguir entre el bien, entre lo que es bueno, entre lo que es malo. Ya no pueden distinguir entre una doctrina verdadera, entre una doctrina falsa. Ya su conciencia está cauterizada, y lo demuestra con el siguiente texto: prohibirán casarse. Su conciencia ya no les sirve al grado de que creen que casarse es malo. Dice: y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. ¿Quiénes son los que prohíben estos alimentos? Donde yo salí decían: no, es que no puedes comer moronga rellena. De por sí a mí no me gusta la rellena, pero ahí estaba: pobre de ti si te veían comiendo rellena. Es que sangre, y dice el Éxodo que la vida está en la sangre. Y ¿quiénes son los que prohíben casarse? La Iglesia Católica, con el famoso celibato. El sacerdote, como estándar de santidad, no puede casarse. Entonces, nos dice que va a haber doctrinas de demonios
y nos da un poquito las características de algunas de esas doctrinas de demonios. Prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y el capítulo 4 desmiente que algún alimento esté prohibido explícitamente, porque dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por las oraciones y por la oración es santificado. Es una de las bases en la que tenemos que orar por los alimentos. Entonces vemos que ¿quién es el que advierte a Timoteo? Pablo, pero ¿quién es el que dice? El Espíritu. Dice, pero el Espíritu dice claramente. Vamos a ver que el apóstol Pedro, en su segunda carta, también nos advierte de que habrá falsas iglesias, falsos profetas. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2, a partir del 1. Dice, pero hubo también falsos profetas. Aquí se refiere a que en el Antiguo Testamento también hubo falsos profetas. No son exclusivos de la época apostólica. También Elías, Jeremías, Isaías batallaron con falsos profetas. Como en la actualidad, los falsos profetas juntaban multitudes. Es un común que tenemos con la actualidad. Y los verdaderos profetas apenas se juntaban un grupo de gente pequeña. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y aquí viene, como en forma de profecía, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente. Un falso maestro no te dice, esto es una herejía. Te la venden como si fuera algo bueno, tratan de disfrazarlo para que aparentemente cuadre, por eso son encubiertos. Herejías destructoras, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Como ven, Pedro también nos advierte de que habrán falsos profetas. Y vamos a ver otro texto en el libro de Gálatas. Gálatas 1, a partir del versículo 6. Dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, es interesante esta parte del texto, porque si ustedes conocen la historia de los mormones, José Smith afirma que un ángel del cielo, el ángel Moroni, de ahí toman su nombre los mormones, dice José Smith que un ángel bajó del cielo y le dijo, mira, vas a ir y vas a excavar en tal lado y vas a encontrar las verdaderas escrituras que están escritas en oro, en egipcio cuneiforme, y curiosamente nadie nunca vio esas tablas. Ya después cuestionaron a Smith, es que me dijo el ángel que no se las enseñara a nadie. Pero fíjense, aún, dice Pablo, si nosotros venimos en otro tiempo con otro evangelio, o un ángel del cielo, vean lo que dice el texto. Dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema sabemos que del griego significa sea maldito. Palabras tremendas del apóstol Pablo para aquellos que anuncian un evangelio diferente. Entonces, como vemos, solamente apunté 3 textos, pero tenemos muchísimos. En Primera de Juan dice, si alguno viene a vosotros y toca en su casa con otro evangelio, dice, no le abras la puerta ni lo recibas en casa, porque el que lo recibe participa de sus malas obras. ¿Quiénes son los que van y tocan en las casas? Los mormones, los testigos de Jehová. Dice que no los recibáis en casa ni les digas bienvenidos. Porque si les dices bienvenidos, dice el texto, participas
de sus malas obras. Les comentaba, solamente apunté 3, pero la lista de textos que nos dice que habrá falsos profetas y que nos advierte que tenemos que estar preparados para identificarlos, son muchísimos. Ahora vamos a ver que también tenemos bases bíblicas para señalarlos, para decir, esta doctrina es falsa, esta doctrina también, etcétera, etcétera. Miren, vamos a ver la carta de Judas. Nada más es un solo capítulo. Dice Judas en su versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que os ha sido dada una vez a los santos. Dice el apóstol Judas que tenemos que contender por la fe. Y aquí la palabra fe no significa la fe de que yo tengo fe, tú tienes fe. Aquí la palabra fe significa la revelación, el evangelio, toda la fe que ha sido dada. Dice el apóstol Judas que tenemos que contender ardientemente. Y nosotros hemos escuchado, no, es que de cosas de la Biblia no se debe de debatir, no se debe de contender. Pues como vemos, dice Judas, tenemos que contender ardientemente. Eso no significa que nos vamos a pelear con todos los que no crean lo mismo que nosotros o que les vamos a dar estocadas al querer decirle lo que nosotros creemos. En otra parte el apóstol Pedro dice que tiene que ser con reverencia y con mansedumbre. Quizás alguno cambie su postura. Otra parte que vemos donde se nos manda es en Filipenses 1:7. Dice Filipenses 1:7: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y vean lo que dice el apóstol, y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Es solamente el apóstol Pablo el que está para defensa y confirmación? ¿O son todos los creyentes? Dice el texto, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Esa misma idea también la vamos a encontrar en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo 2. En este caso, no sé si recuerden la historia de Inimeo y Fileto. 2 de Timoteo 2, híjole, no apunté bien el texto. 17. Dice, y su palabra calcomerán con gangrena, de los cuales son Inimeo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se ha efectuado y trastornan la fe de algunos. Este texto es muy importante señalarlo porque Pablo denuncia a los falsos profetas, a los que están diciendo herejías, con lujo de nombre. Pablo no dice unos hermanos que por ahí, unos falsos hermanos que por ahí están diciendo que ya la resurrección. Pablo da nombres, dice Inimeo y Fileto. En otra ocasión también denuncia a Alejandro, en otra ocasión también dice que Demas era un falso. Entonces, no tenemos que tener reparo como ya vimos en Judas, nos manda a contender. Como ya vimos en Filipenses, estamos para defensa del evangelio. Y como acabamos de ver en 2 de Timoteo, inclusive con nombre, lo hemos hecho. Nosotros sabemos, por ejemplo, Cash Luna. Es un tipo que tiene unas herejías tremendas. Dice que fue, ¿cómo se llama? Lo que pasó en el Monte de los Olivos. Transfigurado a la época de los apóstoles. Dice que ha olido la sangre de Jesús. Dice que ha sido transfigurado varias veces y ha estado en épocas bíblicas ahí viendo todo lo que pasaba. Dice que fue transfigurado a las bodas de Canaán. Guillermo Maldonado, Marcos Witt, en Estados Unidos Joel Austin. Oye, que eso es juzgar. No es juzgar, es un mandato. Tenemos que contender por la fe
estamos puestos para defensa del Evangelio. Y como vimos, Pablo lo hacía con nombre y con apellido. Entonces ya vimos que tenemos bases bíblicas, por un lado, para creer que hay iglesias falsas, falsos profetas, falsas doctrinas. Solamente les mencioné 4, pero hay muchísima más evidencia bíblica de que de que iba a haber falsas enseñanzas. Y como vimos ahorita, tenemos bases bíblicas para lo que hacemos al denunciarlas, al decir que los testigos son falsos, que los mormones son falsos. Tenemos bases bíblicas para creer que podemos juzgar su doctrina, y tenemos bases bíblicas para creer que había doctrinas falsas. Pero fíjense, aquí hay una regla para probar eso. En Primera de Juan, capítulo 4, vamos a ver que hay una regla. A partir del 1. Dice nuestro texto: amados, no creáis a todo espíritu. Aquí ocupa la palabra espíritu, pero se significa no creas a toda persona, no creas a toda doctrina. Y fíjense lo que dice el apóstol: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Otra vez Juan validando la idea de que hay falsos profetas. No lo decimos porque se nos haya ocurrido, la Biblia lo enseña. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, que Jesucristo ha venido en la carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, no es de Dios. Pero fíjense, quiero que pongamos atención, sobre todo en el versículo 1. No creáis a todo espíritu, ¿qué dice? Sino probad los espíritus. Si nosotros decimos que los testigos de Jehová, que los adventistas, etcétera, etcétera, son falsos, es porque ya probamos a los espíritus. ¿Bajo qué regla los probamos? ¿Bajo lo que creían los puritanos? ¿Bajo lo que creían nuestros antepasados? No. Probamos los espíritus bajo esto, bajo las escrituras. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad. Hay una versión que dice sopesad o pesad. Da a entender como si fuera una balanza. Aquí están las enseñanzas de los mormones, aquí está lo que enseña la Biblia. Pésalo. Si lo que están diciendo es lo que enseña la Biblia, entonces es de Dios. Y aquí quiero hacerles un comentario. Deben de probar a los espíritus con la regla con nuestras Biblias. Inclusive deben de probar lo que enseñamos nosotros. Ustedes no tienen que dar por sentado, como lo dijo un hermano de ahí de la iglesia, entonces es verdad. Dice una parte en el libro de los Hechos, Pablo elogia a los de Berea. Dice, estos eran más nobles que los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque ellos iban a las escrituras a ver si lo que Pablo les estaba diciendo era verdadero. O sea, ellos no dijeron, ¿por qué nos mentiría? Es el apóstol Pablo. Ellos iban a las escrituras para corroborar que lo que Pablo les estaba enseñando es verdad. Entonces esta es la regla. Nosotros tenemos que pesar, probar a los espíritus bajo la regla, ¿bajo qué? Bajo las escrituras. Y nosotros ya hemos probado a todas las denominaciones de las que nos hemos atrevido a hablar de aquí, y por eso es que podemos decir que son falsas, porque ya las hemos pesado con esto. Ya hemos sometido sus enseñanzas a esto y no coinciden. Entonces, en resumen, ya vimos que tenemos bases bíblicas para creer que hay falsos profetas, falsas enseñanzas, falsos maestros, y ya vimos que tenemos bases bíblicas también para juzgar sus enseñanzas, para juzgar sus doctrinas. Ahora, considerando todo esto, surge una pregunta. ¿Tenemos la autoridad para decir de nosotros mismos que somos una iglesia verdadera? ¿Una iglesia neotestamentaria? O sea, ya vimos que tenemos bases para creer que hay falsas y bases para juzgarlas.
pero tenemos la autoridad para decir que nosotros somos una iglesia verdadera. ¿De dónde sacamos esa autoridad? Porque ustedes lo han escuchado que somos una iglesia verdadera de nosotros, pero ¿realmente han considerado si tenemos la autoridad para decirlo? ¿Y de dónde lo sacamos? Vamos a ver que sí. Y ustedes, como les decía, tienen que pesar nuestras enseñanzas, probar nuestras enseñanzas con nuestra regla de fe y práctica, que es la Biblia. Entonces, para definir si tenemos la autoridad para decir que somos una iglesia verdadera, primero vamos a definir la palabra iglesia. ¿A qué se refieren las Escrituras cuando utilizan la palabra iglesia? Mucha gente en la actualidad entiende la iglesia como un edificio, como la construcción. Dicen, vamos a la iglesia. Aunque no se metan, pero ya fueron a la iglesia porque la iglesia es el edificio. Otros entienden la palabra iglesia como una denominación. La iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia de los pentecostales. Y otro grupo cree que la iglesia es el total de creyentes en este mundo, es la doctrina de la iglesia universal. No importa si tú vas a una iglesia o no, si tú eres creyente, ya eres la iglesia. Es la doctrina de la iglesia universal. Entonces, primeramente vamos a definir el término correcto iglesia para posteriormente probar que somos una iglesia verdadera. El término iglesia viene del griego, de la palabra griega con doble K. Eclesia. Y la mayor parte de veces que se ocupa en el Nuevo Testamento, bueno, la palabra eclesia del griego tiene varias connotaciones. Asamblea, concurrencia, congregación. En el diccionario Strong hay una parte donde dice grupo de miembros que se reúnen, y viene de otra palabra ecle, que significa que en otra parte la ocupan como para decir los llamados fuera. Entonces vamos a ver un texto de cómo es que se usa. Hay muchos, y ahorita vamos a definirlo bien. Romanos 16:5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Pablo está dando a entender que en su casa la prestaba para que ahí se reunieran, para que fuera una iglesia. No. Lo que está diciendo Pablo es: salúdenme al grupo de creyentes que se reúnen o que están en esa casa. No es a la iglesia de su casa, es a la iglesia en su casa. El texto dice así, pero lo que Pablo quiere dar a entender es: salúdenme a la iglesia en su casa. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo que le tocó al hermano Víctor predicar en San Pedro. Y le decimos: me saluda a la iglesia de San Pedro. ¿Va a saludar al edificio? ¿O va a saludar al total de...? Cuando usamos esos términos nos referimos a la iglesia que se reúne en San Pedro, a los miembros que están en San Pedro. O si nosotros dijéramos: te pido que estés orando por la iglesia de Nesa. ¿Va a orar porque se pinte más bonita o porque haya mejores sillas? Se refiere a que ore por los creyentes que se reúnen en Nesa. La iglesia son los creyentes, como lo señaló el hermano Tomás el día que nos reunimos en Sándalo. Esta no es la iglesia Bautista de la Gracia. Aquí se reúne la iglesia Bautista de la Gracia. La iglesia somos los que se reúnen aquí. Entonces el término iglesia no es un edificio, tampoco son las denominaciones, y mucho menos es el total de creyentes. Vamos a ver que los que creen esta doctrina es completamente aislado de la verdad, es falso. Porque como sabemos, la iglesia tiene mandatos, como la disciplina, el bautismo, la membresía, las ofrendas. ¿Cómo podrán cumplir los creyentes que creen en la iglesia universal estos mandatos? ¿Cómo van a participar de la disciplina si están en sus casas?
pero ellos creen que son la iglesia porque son creyentes. ¿Cómo van a participar de otro mandato de la Santa Cena si están ahí en sus casas? Es una herejía, sin embargo muchos la creen, esta de la Iglesia Universal. La iglesia es local y es el grupo de miembros que se reúnen en esa iglesia. Entonces, definido el término de qué es una iglesia, vamos a ver sus características. ¿Cuáles son las características que tiene que tener una iglesia para que sea considerada una iglesia neotestamentaria? Antes de pasar a las características, vamos a ver que una iglesia verdadera no sale de la nada. Una iglesia verdadera no surge de las buenas intenciones de nadie. Por ejemplo, supongamos que un hermano que ya tiene ciertos años en la doctrina es disciplinado, es expulsado de la iglesia y se va. Pero como trae un conocimiento de las doctrinas que nosotros enseñamos, él conoce la soberanía de Dios, las doctrinas de la gracia, conoce todas las doctrinas. Supongamos que es un hermano muy preparado en ese sentido, pero que por cierto pecado fue expulsado. Y él se va a vivir a un lugar muy lejano y dice, pues es que aquí no hay iglesias, pero pues yo conozco las doctrinas, voy a poner mi iglesia. Total, yo conozco todas las doctrinas y las puedo enseñar, voy a comenzar una membresía desde cero. ¿Ustedes creen que esa sería una iglesia verdadera? Nada más por el hecho de que esta persona conoce bien las doctrinas y las enseña. Vamos a ver que una iglesia verdadera no sale de la nada ni de las buenas, no se necesitan solamente buenas intenciones para edificarla. Nosotros creemos que una iglesia verdadera es como una especie de estafeta que se va pasando de generación en generación de manera perpetua. El modelo bíblico para una iglesia son las misiones. Un misionero es enviado, el cual levanta una misión, y a la postre, si Dios quiere, esa misión se puede convertir en una iglesia. Pero solamente un misionero que proviene de una iglesia verdadera, que fue ordenado, que fue enviado por una iglesia, puede edificar otra iglesia verdadera. Fíjense, si a lo largo de la historia esta cadena de un misionero es enviado, pone una iglesia, luego esa iglesia, ya que tenga cierto número de miembros y que tenga la economía para mandar a otro misionero, manda a otra. Si esta cadena fuera rota, si hubiera sido rota, tendríamos que recurrir a un líder como el edificador de esa iglesia. Tendríamos que recurrir a un hombre como edificador, porque si nadie lo mandó, entonces a él se le ocurrió ponerla. ¿Sí me doy a entender? Si esta cadena fuera interrumpida, forzosamente tendríamos que recurrir a un hombre como un nuevo edificador o reedificador de la iglesia. Y como vamos a ver más adelante, eso no es bíblico. Entonces vamos a comenzar con esto. Una característica de las iglesias verdaderas, de las iglesias neotestamentarias, es la perpetuidad. Creemos que desde la fundación de la primera iglesia, estas han sido preservadas a lo largo de la historia. Siempre han existido iglesias verdaderas. Creemos esto porque tenemos una base histórica. Podemos rastrear a lo largo de los 20 siglos en dónde estaba la iglesia. Pero fíjense, el hecho de que tengamos una base histórica no significa nada si no tenemos una base bíblica que respalde la base histórica. Una doctrina no es verdadera porque sea antigua. Una doctrina no la hace válida que tenga 2000 años. Hay historiadores que dicen que Pablo estuvo batallando con los gnósticos. Los gnósticos siguen hasta la actualidad. Y los gnósticos es una herejía. Una herejía de 2000 años. Y no por ser antigua, vamos a creerla. No es la historia entonces lo que respalda, porque vemos que hay herejías que han prevalecido. El mismo arminianismo tiene añísimos. Lo que importa es mostrar la base bíblica para creer en una iglesia perpetua. Y la base bíblica vamos a verla primeramente en Mateo 16. Mateo 16, 18. Este texto, curiosamente, nosotros lo usamos para poner como fundamento, como fundador de la iglesia a nuestro Señor Jesucristo, pero también los testigos, los católicos lo ocupan como su fundamento. Y ahorita vamos a ver en qué sentido, cómo lo utilizan mal.
Mateo 16:18, dice nuestro texto: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí viene por qué nosotros creemos que la iglesia es perpetua, porque dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los católicos creen, como a manera de figura, que le dijo, tú eres Pedro, y que posiblemente lo estaba señalando, y sobre esta roca, y otra vez lo estaba señalando, edificaré mi iglesia. Por eso creen que la iglesia está edificada en San Pedro. Nosotros creemos que, si no sabemos, no sabemos si estaba señalando o no, pero si nuestro Señor hubiera señalado, hubiera dicho, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. El fundamento es Él. Y eso lo confirman otros textos. Él es la piedra angular, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero que tomemos de este texto es lo que sigue. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia puede sufrir ataques por reyes, por emperadores, por papas romanos, pero no van a prevalecer las puertas del Hades contra ella, porque el mismo Señor Jesucristo lo prometió, y prometió que Él la iba a preservar hasta nuestros días. Ahí más adelante, Mateo 28. Mateo 28:20. El contexto anterior habla de la gran comisión, cuando los envía, y termina el 20 diciéndoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia fue preservada porque nuestro Señor estuvo con la iglesia todos los días y estará todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esa misma idea está en Efesios 3. ¿Quieren verla? Efesios 3. Mm, 21. Dice nuestro texto, a Él sea la gloria, ¿en dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Entonces la idea de que la iglesia ha sido perpetua, que la iglesia ha sido preservada, no es algo que se nos ocurrió. El libro del resto de la sangre no es una ocurrencia para poder justificar que somos una línea sucesoria hasta los apóstoles, es bíblico. Creer que la iglesia ha sido perpetua y será perpetuada hasta el fin del mundo es algo bíblico. ¿Por qué? Como vimos, la iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Sobre esta roca edificaré. Él la edificó, mi iglesia. Y Él la preservaría estando con ella todos los días hasta el fin del mundo. Como dice Mateo 16:18, Mateo 28:20. Y fíjense, la mayoría o todas las sectas, denominaciones, religiones falsas, niegan estos textos. Los niegan así y están orgullosos algunos de negarlos por dos cosas que sus líderes sostienen. Vamos a ver cuáles son estas dos cosas. La primera cosa que tienen en común todas las religiones falsas, y ellos están orgullosos de sostenerla, es que tienen un fundador humano. Podemos poner un ejemplo, los testigos de Jehová, Charles Russell. Solamente basta con investigar a Russell, ni siquiera en bases evangélicas, en periódicos, para ver qué clase de persona era. Comenzó vendiendo semillas mágicas, les decía, si ustedes compran mis costales de trigos, van a crecer 3 o 10 veces más que lo que crece normal. Lo metieron a la cárcel, traduce la Biblia con un montón de errores, y le preguntan, oye, ¿tú por qué la tradujiste así? Es que yo sé hebreo y yo sé griego. Lo llevan a juicio, le ponen palabras en griego y le dicen, si sabes el griego para haberla traducido, ¿qué dice aquí? Y Russell no sabía. Y como en ese tiempo la herejía era condenada, lo metieron al tambo. Y si tú le dices a un testigo de Jehová, te va a decir, lo que pasa es que le pusieron palabras en ruso, entonces él no sabía ruso. Le pusieron palabras en otro idioma que él desconocía. Pero ellos están orgullosos de que su fundador sea Russell. Entonces, una cosa en común, sus fundadores son humanos.
Los mormones, como ya lo decía José Smith, igual basta con investigar a su líder. José Smith murió en una cárcel en Estados Unidos acusado de poligamia. Hubo una reforma donde condenan la poligamia y le encuentran que tiene como 50 mujeres y como no sé cuántos hijos de ellas y lo entamban. Y él enseñó eso, sabía lo que el hombre quería y les decía, ustedes pueden tener las mujeres que quieran y allá en el cielo van a ser dioses. La mentira que el diablo quiso que Adán y Eva creyeran. Los adventistas, Helena G. de White. Pero fíjense, inclusive podemos irnos hasta los metodistas, los hermanos Wesley, inclusive podemos irnos... ¿Cómo se llama la iglesia de Lutero? Luterana. No se llama iglesia cristiana, se llama iglesia luterana. ¿Quién edificó la iglesia presbiteriana? Ellos dicen, Calvino. Jamás hacen referencia a que fueron los apóstoles, a que fue nuestro Señor Jesucristo. Tienen un fundador humano. Todas, podemos investigar todas. La Luz del Mundo fue un mexicano en Guadalajara en los años 40. Si podemos, así todas tienen un fundador humano y están orgullosos de él, lo admiran. El G12 lo fundó Cash Luna, el modelo de Jesús lo fundó Cash Luna, todos tienen su fundador. Esa es una cosa que tienen en común. Otra cosa que tienen en común es que tienen una fecha de fundación, vamos a llamarle moderna. Igual vamos a poner de ejemplo a los testigos, 1870. Pero afirmar una fecha de fundación moderna es negar la perpetuidad, porque ellos dicen la iglesia se extinguió 1870 durante 19 siglos y hasta que llegó Russell la volvió a edificar. ¿Se pudo haber extinguido la iglesia si su Señor iba a estar con ella todos los días hasta el fin? Testigos de Jehová, 1870. Mormones, 1830. Pentecostales, 1890. Inclusive en el año 1500 surgen las reformadas, metodistas, presbiterianas, luteranas, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan con estas dos características, tener un fundador humano y tener una fecha de fundación moderna, están negando que Cristo iba a preservar su iglesia y que Cristo la fundó. Están afirmando que un hombre la fundó y que la fundó en una fecha porque la iglesia había desaparecido, porque la iglesia se había extinguido. Son estas dos cosas en común la que hacen que todas estas iglesias sean falsas, que niegan estas grandes verdades. Y también esto nos lleva a esta declaración que me agrada mucho en decir, que no somos reformados. No somos reformados ni protestantes. Algunos creen que todo lo que no es católico y que tiene un sabor a evangélico ya es protestante, ya es reformado. Pues nosotros no somos reformados, porque no surgimos de la reforma. Nosotros no queremos ni protestar contra Roma, ni mucho menos queremos reformar a Roma. ¿Qué surgió en la reforma? ¿Tenemos cosas de la reforma? Sí. Cuando ustedes han escuchado en este púlpito el término depravación total, esa es teología reformada. Pero esos términos ya los creían nuestros antepasados. No lo tenían con un sistema de términos, como las doctrinas de la gracia, como las 5 solas, pero ya los creían. Leyendo sus declaraciones de fe y sus escritos, nos podemos dar cuenta. Pero sin embargo usamos teología reformada. Eso surgió de la reforma. Vamos a ver otras cosas que surgieron de la reforma más adelante. Solamente quiero que quede clara esa idea. No somos reformados, no tenemos una fecha de edificación moderna y no fuimos edificados por ningún hombre. Entonces vamos a ver algunos antecedentes históricos. Estas son las bases bíblicas para creer que la iglesia fue preservada. Y vimos cómo las falsas iglesias, falsas doctrinas, niegan estas dos bases. Fundador Cristo y fecha contemporánea. Ahora vamos a ver solamente un poco de un antecedente histórico. Como ya les decía, nosotros podemos señalar en cada época de la historia en dónde estaba la iglesia, ya que su línea, como vimos,
fue ininterrumpida porque nuestro Señor estaba con ella. Sabemos que estos grupos son nuestros antecesores por sus confesiones, escritos y prácticas que indican que tenían un celo por la pureza de la doctrina. Sabemos que son nuestros antecesores porque sufrieron penalidades como buenos soldados, y sabemos que son nuestros antecesores porque tenían amor por el prójimo, pues procuraron su salvación. Lo voy a dar como en resumen, voy a dar algunos antecedentes, pero si alguien quiere aprender más sobre estos antecedentes, antecesores históricos, tenemos buenos libros como La Iglesia Neotestamentaria, El Rastro de la Sangre, etcétera, etcétera. Solamente los voy a mencionar y voy a mencionar por qué creemos que son nuestros antecedentes. Están los valdenses, los antiguos valdenses, los albigenses, los novacianos, los montanistas, los donatistas, los paulicanos. Muchos de ellos tomaban su nombre porque algunos dicen, pero ¿por qué no simplemente se llamaban cristianos? Una, por la posición geográfica donde vivían. Los valdenses vivían en los valles. Algunos creen que se llaman valdenses por Pedro Baldo. Esta idea es errónea, más bien Pedro Baldo obtuvo su nombre por los valdenses. Eran apodados los valdenses porque vivían en los valles. Es como nosotros somos los nezahualcoyotlenses, los petrobucianos, los paulicanos, etcétera, etcétera. Al final de estas líneas encontramos a los anabautistas, que ahorita vamos a ver su nombre, su origen, y que de ahí proviene nuestro nombre actual de bautistas. Pero veamos por qué creemos que ellos son nuestros antepasados. Hice una pequeña lista de cosas. Ellos, históricamente, no quisieron unirse jamás al Estado, a pesar de los beneficios que tenía unirse al Estado. Los presbiterianos vieron un gran beneficio y por eso le llamaron Iglesia Nacional Presbiteriana. Queremos que sea la religión oficial de Holanda. Traía muchos beneficios. Mientras tú pertenezcas al Estado, nadie te va a perseguir, nadie se va a meter contigo, vas a tener subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos jamás quisieron adherirse al Estado, a pesar de los beneficios, porque nuestro Señor lo dijo, al César lo del César, a Dios lo que es de Dios. Ellos no bautizaban a nadie que no diera evidencia de su conversión. Podían llegar incluso reformados, queremos unirnos a ustedes. Sí, está bien, te tenemos que bautizar. Oye, pero me bautizó Lutero. No importa, no hacemos válido tu bautizo, te tenemos que bautizar nosotros. No hicieron válido el bautismo ni romano ni de nadie. No bautizaban niños. Ellos no aceptaban el bautismo por aspersión. A ellos, como hace rato lo dije, no solamente les fue dado el creer en nuestro Señor, sino también les fue dado el padecer, como lo enseña la Escritura. Ellos emigraron a muchos lados por la persecución. Muchas veces no fue porque quisieran, vámonos acá, vámonos allá. Fue porque eran odiados, eran perseguidos. Igual que en su Señor fueron odiados por este mundo. Fueron perseguidos ardientemente inclusive por los reformados. Dicen que una de las iglesias que más persiguió a los bautistas fue la luterana. Algunos historiadores creen eso. En la película, por ejemplo, no sé si alguien ha visto la de los radicales, hay una historia, no sabemos bien qué línea anabautista era de estos radicales que pertenecieron a la Reforma Radical, pero cuenta la historia que ellos fueron donde Zwinglio para decirle, si tú dices que eres un creyente, ¿por qué estás bautizando niños? Y en la película se ve que lo encuentran a Zwinglio a punto de rociarle con una jicarita en su cabeza. ¿Qué hacían? No decían, bueno, Zwinglio bautiza niños, pero no, denunciaban. Lo que vimos, cumplían con el mandato de contender por la fe con mansedumbre. Fueron y le dijeron, tú estás mal porque estás bautizando niños. De hecho, muchas de sus persecuciones ellos mismos se las provocaron porque no se callaban. Ahora hay términos como que, esa es una doctrina que no es fundamental, no importa que la crean. Es que el dispensacionalismo no afecta, no es fundamental. Es que el cesacionismo no importa. Los bautistas antaños tenían celo. Para ellos no había doctrinas que no fueran claves, para ellos no habrían doctrinas que no dijeran, esto es secundario. Por eso creemos que ellos son nuestros antecesores. Incluso actualmente los reformados discuten con nosotros porque ellos siguen bautizando. Los que han debatido con un presbiteriano se van a dar cuenta que se enojan
todavía siguen haciéndolo. Si tuvieran poder de seguirnos persiguiendo, créanme que lo harían. Ellos enseñaban que la salvación pertenecía al Señor y no a ninguna clase de mérito humano. Ellos eran capaces de dar sus vidas por defender las verdades en las que creían. Ellos ponían en riesgo sus vidas para cumplir con la gran comisión. Hay una historia donde los valdenses, como no había folletos, como no había imprenta, arrancaban páginas de la Biblia y escondidas las doblaban, iban a los poblados y se las regalaban a la gente. Pero si agarraban a uno regalando páginas de la Biblia, lo mataban. Por eso creemos que ellos eran los cristianos verdaderos, que ellos son los cristianos verdaderos, los originales. Nadie tiene más amor que aquel que da la vida por los demás, dice nuestro Señor Jesucristo. Ellos son nuestros antecedentes. Por el siglo XIV, mediados del XV, sale nuestro nombre distintivo, bautistas. Este surge por el desprecio, surge como un apodo. Como ya lo señalé, nuestros antepasados no aceptaban el bautismo de ninguna otra iglesia. Si querías unirte a ellos, tenías que ser bautizado de nuevo. Y eso es el caso actual. Yo, por ejemplo, fui bautizado católico, ni me preguntaron. Después me volví pentecostal, y por supuesto los pentecostales no iban a aceptar mi bautismo católico. Y después vengo aquí, y por supuesto tampoco vamos a aceptar ningún bautismo pentecostal. Yo me imagino que muchos que han sido bautizados aquí han de traer 3 o 4 bautizos. Sigue siendo la misma historia. Entonces, como ellos no aceptaron el bautismo, les pusieron un apodo que en latín es anabautistas, que significa los rebautizadores. Y fíjense, esta práctica de llamar a los creyentes con apodos no ha cesado. Como nosotros nos decimos hermano, hermano, ahí van los hermanos. Así surgió el nombre de bautistas, como ese tipo de apodo. Y por ejemplo podemos ver también el caso en Juan el Bautista. Él no se apellidaba Bautista. Ahorita ya hay apellidos Bautista. Yo conozco muchos que se apellidan Bautistas. No son bautistas, pero se apellidan Bautistas. A Juan, decirle Juan el Bautista era como un apodo. ¿Por qué? Porque bautizaba, entonces eres el Bautista. A otros, como están en sus congregaciones y gritan aleluya, ahí van los aleluyos, ahí van los hermanos. Esa práctica es común. Y este nombre de anabautistas o rebautizadores fue evolucionando hasta llegar a los bautistas. Aquí quiero hacer nada más un pequeño paréntesis. Los que ahorita conocemos como los menonitas, que también es un apodo, su nombre correcto es Amish. Si vemos su línea histórica, también vamos a llegar a los anabautistas, pero no a los mismos anabautistas que nosotros. También hubo diferentes anabautistas, diferentes ramas, porque nosotros no, aunque Menon Simons tenía ciertas doctrinas que creía verdaderas, también tenía un montón de cosas. Ellos decidieron apartarse del mundo, decían que teníamos que irnos a vivir a poblaciones aisladas. No podías tener un espejo porque ya eras vanidoso, no podías tener, etcétera, etcétera. Nosotros no venimos de los anabautistas de Menon Simons, etcétera, etcétera. Entonces ya vimos de dónde salió nuestro nombre. Ya vimos un poquito del antecedente histórico. Entonces surge esta pregunta: ¿todas las iglesias bautistas son iglesias neotestamentarias? ¿Es el nombre lo que hace que una iglesia sean neotestamentario? Si buscamos en internet, por ejemplo, vamos a encontrar cientos de movimientos que ocupan el nombre. Yo he visto, fíjense, Iglesia Bautista del Séptimo Día. Dicen ellos que tienen que guardar el sábado. Bautistas reformados. Bautistas congregacionalistas, bautistas fundamentalistas. Un hermano de San Pedro estuvo en un grupo que él mismo bautizó, bauticostales. Ya se imaginarán por qué. Bauticostales porque dicen ser bautistas, pero en el culto se andan cayendo, andan profetizando, andan hablando en lenguas. Bauticostales, etcétera, etcétera. Y con esto quiero decirles que no es el nombre lo que hace que una iglesia sea una iglesia neotestamentaria. Lo que hace que una iglesia sea verdadera es su doctrina, su práctica.
Mientras más se apegue a las verdades del Nuevo Testamento, en ese grado será una iglesia neotestamentaria. Pero una de esas verdades neotestamentarias es que la iglesia es perpetua, que la iglesia viene por sucesión. De entrada tienen que creer eso. Entonces lo que hace una iglesia es su doctrina y su práctica. Veamos entonces unas pocas de las doctrinas fundamentales que creemos nosotros. Solamente apunté un poquito para no extenderme tanto. Hay más, si tienen dudas, con gusto. Se pueden acercar a los hermanos que ya tienen más tiempo. Vamos a ver solamente 8, rápidamente. Una característica de una iglesia neotestamentaria es que la única regla de fe y práctica es la Biblia. Y podrá alguien decir, oye hermano, pero tenemos un buen de libros. Esos libros no son nuestra regla de fe y práctica. Son útiles porque explican las doctrinas aquí contenidas y, como hace rato señalé, ya fueron pesados. Fueron revisados y algunos son escritos incluso por nuestros hermanos antecesores. Entonces, nuestra única regla de fe y práctica, la Escritura. Como dice 2 de Timoteo, la sola Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para capacitar a los creyentes para que sean enteramente preparados para toda buena obra. Rasgo distintivo, única regla, la Biblia. No tenemos el libro del Mormón como los mormones. Tenemos la Biblia, pero tenemos el libro del Mormón. Tenemos la Biblia, pero tenemos la Atalaya. Tenemos la Biblia, pero también tenemos 12 tomos de Ellen G. White. No, nuestra única regla, la Biblia. Nuestro fundamento, Cristo. Aquí no voy a abundar mucho, ya lo vimos, Mateo 16, 18. Sobre esta roca, señalándose posiblemente a él mismo, edificaré mi iglesia. No estamos fundamentadas en alguna doctrina teológica o en alguna ideología. Está fundamentada en Cristo. Los fundamentalistas consideran que está fundamentada sobre ciertas doctrinas fundamentales. Nosotros no. Nosotros consideramos que está fundamentada en Cristo. Ese es el segundo distintivo. Tercero, este es doctrinal, la salvación por gracia. Podrían preguntar, oye, ¿y la soberanía de Dios y la elección? Si nosotros creemos en la salvación por gracia, están implícitas ahí todas las otras doctrinas que creemos. Si creemos que la salvación es por gracia, creemos que Dios es soberano, porque Él le da su gracia al quien Él quiere. Si creemos en la salvación por gracia, creemos que Él eligió, porque si no hay nada en la criatura para que llegue a ser salvo, entonces Él tuvo que haber elegido de manera soberana. Creer en la salvación por gracia implica creer en que Dios decretó, en que Dios eligió, en que Dios los va a preservar. ¿Por qué? Porque si Dios te dio su salvación por gracia, Dios es inmutable, Dios no cambia. Creer en la salvación por gracia incluye la soberanía de Dios, el decreto, la predestinación, la elección, el llamamiento eficaz. ¿Por qué? Porque si tú eres una criatura muerta, solamente por gracia te puede llamar Él. Tú no vas a acudir de ninguna otra manera menos que Él te llame por gracia. Esa es la doctrina más grande y la que es fundamento, la que es un principio para todas las otras doctrinas. La salvación por gracia. Ese es el parteaguas de todo, la doctrina importante. Número 4, el nuevo nacimiento. La iglesia verdadera predica el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y aquí quiero señalar esto, nosotros no tenemos la intención de reformar la mentalidad de nadie, como ya lo decía. Nuestro objetivo no es que pasen de católicos a bautistas, o de pentecostales a bautistas, ni de arminianos a calvinistas. Tampoco queremos que pasen de continuacionistas a cesacionistas, ni de dispensacionalistas a la teología del pacto. No tenemos ese objetivo. Nosotros queremos que nazcan de nuevo. Solamente naciendo de nuevo es como van a entender todas las otras doctrinas. Y el Espíritu Santo los va a llevar a toda verdad. Pero no es nuestro objetivo, quiero que seas calvinista, no, quiero que nazcas de nuevo. Si alguien nos preguntara, ¿cómo le hago para ser salvo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Sí me doy a entender en este punto? No es nuestro objetivo reformar la mentalidad de nadie.
La reforma, si su mentalidad va a ser reformada, si su doctrina va a ser cambiada, es porque ya nació de nuevo y porque el Espíritu lo va a conducir a toda verdad. Entonces va a comprender las doctrinas, no antes. Punto número 5, la libertad del alma y la libertad de la conciencia como doctrina fundamental. La libertad del alma habla de que, sobre el texto que dice, andad con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿En qué sentido somos libres? Libres del infierno, libres del yugo del pecado, libres de la culpa, libres de la ira de Dios, libres de la maldición de la ley, libres de la ley ceremonial. Esta libertad también incluye el acceso libre por medio de nuestro Señor al trono de la gracia. ¿En qué sentido nosotros creemos en esta doctrina? En la libertad del alma. Hay algunas que enseñan, Cristo pagó por tus pecados hasta el día que te arrepentiste. Ya de ahí tú tienes que cuidar tu salvación. Nosotros creemos que ya estamos libres de la ley. La cumplimos porque Él nos capacita, pero no estamos sujetos y no estamos libres en un sentido. No tenemos que sentir culpa por los pecados que ya cometimos, porque ya fueron pagados todos. Eso es solamente brevemente en cuanto a la libertad del alma. En cuanto a la libertad de la conciencia, esto me parece que es muy importante para definir una iglesia verdadera de una falsa. La libertad de la conciencia se refiere a todos los mandamientos y preceptos que nuestro Señor no dejó implícitos o explícitos en su palabra. Nosotros creemos que Dios, como Señor de la conciencia, nos ha capacitado con ella para poder entender las cosas que son buenas y que son malas, y sobre todo que no están explícitamente prohibidas en su palabra. Entonces, no debe de ser alguna cosa que no sea prohibida por las Escrituras, impuesta por ningún hombre como reglas de santidad. Las cosas que no están prohibidas no pueden ser impuestas porque eso se llama legalismo. No puedes tomar Coca-Cola, no puedes tomar café, no puedes comer carne de puerco, no puedes ir al cine. Eso no está prohibido en las Escrituras. ¿De dónde lo sacan? Estándares de santidad que ellos mismos inventaron, que ellos mismos impusieron. No puedes casarte, no te puedes ver en el espejo, etcétera, etcétera. Nosotros creemos en la libertad de la conciencia. Esto lo creemos basados en un texto y en varios textos. Estos temas que no están prohibidos, Dios los deja a nuestra conciencia. ¿Cuándo pecamos? ¿Cuándo fallamos en nuestra conciencia? Cuando si hacemos estas cosas dudando si son buenas o malas. Vamos a Romanos 14 para ver rápidamente este punto. Esto es fundamental. Si alguien si vas a una iglesia, una congregación y alguien te prohíbe algo que no está prohibido en la Biblia, está metiendo un mandamiento de hombre que Dios no dejó en su santa ley. Romanos 14, a partir del 20. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Un ejemplo, la música que no es himnos y que no es evidentemente cristiana. Algunos escuchamos, por ejemplo, música clásica, algunos autores, pero hay creyentes nuevos que vienen de una secta donde les enseñaron que lo único que tú puedes escuchar es música que tenga contenido bíblico o que sea alabanza. Entonces, supongamos que una persona está escuchando en su casa Luis Miguel y que no tiene problema, ahí está cantándolas, pero llega un hermano que lo conoce y que va a la iglesia y cuando lo ve le apaga. Ahí le está dando a entender a su conciencia que es malo y lo está haciendo dudando.
No tiene nada de malo escuchar esa clase de música. Si esta persona hubiera dejado su estéreo prendido, le está dando a entender a su conciencia que lo que está haciendo no tiene nada de malo. En ese sentido tenemos la libertad de la conciencia. Pero aquí quiero señalar este punto y remachar el hecho de que esta libertad de la conciencia está regulada por dos principios. Como ya vimos, supongamos que hay una cosa que es buena para ti, que tu conciencia no te acusa, pero que a un hermano que viene de una denominación falsa le puede hacer tropezar. Tienes que abstenerte de ella. Porque si tú lo practicas, aunque no es malo para ti, y por causa de que tú lo practicas, tu hermano dice, pues es lo mismo que allá, pues yo pensé que eso era malo. Sobre todo un hermano que es débil en la fe. Y no te importa que hagas tropezar a tu hermano, aunque no tenga nada de malo para ti, ya estás pecando. Ese es el primer principio regulatorio en cuanto a la libertad de la conciencia. Hay cosas buenas, pero por amor a nuestros hermanos nos tenemos que abstener de algunas de ellas. El segundo principio con el que regulamos esto lo vamos a ver en 1 Corintios 6. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas. Cuando Pablo dice todas las cosas, ¿está hablando de todas las cosas? Todas las cosas que no están prohibidas por la ley. Fuera de lo que está prohibido, todo me es lícito. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Cuando una cosa que es lícita se vuelve algo que ya nos domina, que ya no podemos estar sin ver la tele 3 horas, ya no podemos estar sin el celular 2 horas, ya estamos violando el principio de la conciencia. No tiene nada de malo que veas tu celular, pero si ya te dominó esa práctica, ahí ya tiene algo de malo. O sea, no está la libertad de la conciencia, es regulada por la misma palabra de Dios. Punto número 6, el bautismo solo para creyentes y por inmersión. La palabra bautismo por definición significa sumergir. Bautismo significa sumergir. Si alguien viene y le rocea la cabeza a un niñito, no lo está bautizando porque no lo está sumergiendo. Solo para creyentes y por inmersión. En este punto los reformados, algunos fallan. Para ellos el bautismo es solamente rociar un poquito de agua en la cabeza. Solo para creyentes, en este punto también los reformados fallan. Ellos entienden que si un matrimonio creyente se bautiza, también van ahí los niños chiquitos. Esto ha causado la perdición de muchos jóvenes porque ellos creen que como ya se bautizaron, ya son salvos. Y ya no buscan a Dios, porque creen que sus padres les van a conferir gracia por medio de su bautismo, un rollo que ellos creen. Solamente para creyentes y solamente por inmersión, porque el mismo término bautismo significa inmersión. Desde los tiempos de Juan el Bautista, que fue el que comenzó a bautizar, él decía que solamente bautizaba a los que hacían frutos dignos de arrepentimiento. ¿Esto significa que todos los que se bautizan en una iglesia son salvos? No. Esto no significa eso. Nosotros hemos visto aquí mismo gente que se ha bautizado y que después han negado la fe. El bautismo no salva. Inclusive vemos en el caso del apóstol Pablo que él tuvo colaboradores que después se apartaron. Entonces, característica 6, el bautismo solo de creyentes y por inmersión. Actualmente en la mayoría de las iglesias bautizan a diestra y siniestra. De la iglesia donde yo salí, de la iglesia carismática, el pastor estaba pastor entre comillas, muy orgulloso porque decía que fueron a un río a bautizar y que había un montón de curiosos ahí viendo cómo bautizaban y que el pastor les dijo casi, ¿gustan ustedes también? Y se bautizó toda la gente que estaba ahí de curiosa. En otros casos hay uno que vive como diablo, que es bien alcohólico, pero como da una buena ofrenda, ¿se quiere bautizar aquí? Desafortunadamente esa es la mayoría en nuestra actualidad, un bautismo a diestra y siniestra. Hay iglesias que cada mes ya tienen como regla, cada mes hay bautizos. Y échenle ganas porque cada mes tiene que haber por lo menos 10, tenemos que llenar 3 autobuses y etcétera, etcétera. Entonces, característica del bautismo para creyentes y por inmersión. Característica número 7, disciplina bíblica para preservar la pureza de la iglesia.
Ese principio lo tenemos en Mateo 18. Texto famoso. Mateo 18, a partir del 15 dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. No es el tema, pero vemos otra vez que la iglesia es el conjunto de todos los miembros. Dilo a la iglesia, dilo en una asamblea. Y si no los oye a la iglesia, si no los oyere, tenle por gentil y publicano. La disciplina es, si un hermano peca y no quiere admitir su pecado, es remitido de la membresía, es expulsado. Pablo lo dice como es entregado a Satanás a fin de que la carne se destruya para que su alma sea salva. Una característica de la iglesia es que tiene que haber una membresía y que tiene que haber disciplina bíblica en esa membresía. Punto número 8. El sistema de gobierno tiene que ser congregacional. No tiene que ser presbítero ni clerical. No hay jerarquías en una iglesia verdadera. Todos los creyentes miembros valen lo mismo. No tenemos un sistema de jerarquías como que el pastor tiene sus 12, como actualmente, y luego los 12 tienen a sus 12, y tú tienes que obedecerle a tu 12, y tú tienes que sujetarte, porque no tenemos un sistema así. Todos los miembros valen lo mismo, y las decisiones importantes son tomadas en asambleas de miembros. Característica 9, la independencia de la iglesia consiste en la separación de la iglesia con el Estado. No podemos, ya lo mencioné hace rato, que era lo que creían nuestros antepasados, solamente agrego, no podemos estar adheridos a ningún partido político, a ninguna organización gubernamental, aunque estamos sujetos a las leyes del gobierno, porque fueron establecidas por Dios, como dice Romanos 10, estamos sujetos a ellas, no podemos estar adheridos a ninguna organización, y estamos sujetos a las leyes gubernamentales siempre y cuando esas leyes no sean inmorales ni vayan en contra de la ley de Dios. El aborto, la ideología de género, etcétera, etcétera. No podemos estar sujetos a ellos. Primeramente estamos sujetos a Dios, a su ley, y después a las autoridades humanas. Característica número 10 y última. Hay más, solamente hice en resumen las que consideré más importantes. Sus funcionarios son pastores y diáconos, y sus predicadores son hombres. Funcionarios y predicadores masculinos. Ahorita hay un movimiento. Antes lo clásico era, tú eres pastor, entonces tu esposa es la pastora. A lo mejor y nunca va a la iglesia y ni quiere saber nada de ti, pero como eres su esposa, ya es la pastora. Ahorita ya está más tremendo, ahorita ya hay iglesias con pura pastora. Ya no tienen un varón, pura pastora. Dicen ellos, es que si el hombre no toma su papel, tenemos que entrar las mujeres. Es que Ruth, es que Esther, es que Rebeca fue pastora. Uno de los requisitos para los obispos, dice Pablo, es ser marido de una sola mujer, ser hombre. Segunda de Timoteo, no permito que la mujer enseñe. Segunda de Corintios, que la mujer calle, si tiene dudas pregunte a su marido. Contradicen estos textos abiertamente y sus argumentos son hasta tontos. Lo que pasa es que Pablo era judío y era griego. Los judíos eran machistas. Eso sí es cierto, me consta. Los judíos menospreciaban a la mujer. También los griegos. Entonces, como Pablo era judeo y era griego, fue influenciado por la cultura judeo-griega. Entonces Pablo era machista. Y por eso, como Pablo era machista, no dejaba predicar a la mujer. Lo bueno que el apóstol antes de dar el mandato dice, no les doy un mandamiento mío, sino un mandamiento de Jesucristo. Ahí para dejar, por si alguien decía que soy machista, ahí está remarcado. No es un mandamiento mío. Aparte dice que la palabra está inspirada por el Espíritu Santo, no por la cultura griega ni la cultura romana. Ese es un argumento tonto. Entonces, estas son algunas de las características
solamente algunas, de una iglesia verdadera, de una iglesia neotestamentaria. Estas características nos permiten decir que la iglesia bautista histórica, es una iglesia verdadera, una iglesia que traza sus orígenes y sus raíces hasta los apóstoles. Pero quiero señalar esto antes de terminar, algo que los bautistas verdaderos no debemos de creer, y es que solamente en la iglesia bautista hay salvación. Eso nos pondría a nivel de Roma. Ellos decían, solo en Roma, fuera de Roma no hay salvación. Nosotros no creemos que la salvación esté solamente en la iglesia bautista. Sabemos que la salvación está en Cristo. Es aplicada por el Espíritu Santo y el medio que Dios usa para llevarla es la predicación del Evangelio. Solamente la predicación del Evangelio, no campañas de sanidades, no todo lo que están haciendo actualmente, obras de teatro. Vamos a llevar un payaso. Y cuando yo les voy a decir, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Todos los que ya son creyentes pasan para animar a los que no son. Eso es antibíblico, eso es una herejía. No se trata de que nosotros aceptemos al Señor, se trata de que el Señor nos acepte a nosotros. Entonces la salvación está en Cristo, es aplicada por el Espíritu Santo y el medio que Dios usa es la predicación de su palabra. Como lo ha dicho el pastor, hay casos de gente que ha sido convertida solamente leyendo, que ha sido convencida de pecado solamente leyendo la Biblia. Hay gente que ha sido convertida solamente leyendo un libro. El caso de Spurgeon fue convertido en una iglesia metodista. Y en su testimonio dice que el pastor que estaba predicando no era muy hábil y fue convertido ahí. Porque la salvación es por la palabra aplicada por el Espíritu Santo. Aunque no creo que esa iglesia metodista se parezca a las iglesias metodistas actuales que hay aquí en México. Entonces, la salvación no está en la iglesia bautista, está en Cristo, por su Espíritu y por la palabra. Desafortunadamente y tristemente, más del 90% de los evangélicos creen en una salvación por obras. Entonces, si la salvación está en la palabra, en México la palabra verdadera está muy escasa, extremadamente escasa, extremadamente. Sí hay y está creciendo, y Dios mediante va a crecer, pero actualmente en el mundo se cree, el 90% de los movimientos creen en una salvación por obras o una mezcla de obras y gracia. Entonces ya vimos muchas cosas, histórico, bíblico, antecedentes, características. Ya vimos que la salvación no está en la iglesia, sino que está en Cristo por su palabra. Solamente para terminar tengo un par de cosas para decirles. Para los que ya son miembros, para los que somos miembros de una iglesia verdadera, solamente quiero decirte esto. ¿Has considerado la clase de institución a la que perteneces? Una institución histórica, una institución que no fue fundada por ningún hombre, una institución que es la que ha mantenido que este mundo también siga en pie, porque si la sal del mundo fuera quitada ya no serviría para nada. ¿Qué estás haciendo con esta institución? ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Qué estás haciendo por ella? ¿Te preocupas porque crezca? ¿Te preocupas por conservar la pureza de su doctrina? ¿Amonestas a tu hermano cuando peca contra ti? ¿Oras por tu hermano? ¿O ser miembro para ti es solamente venir cada 8 días y sentarte a escuchar el sermón y esperar otros 8 días para escuchar otro sermón? Recuerda, hermano, que al que mucho se le da, mucho le será demandado. A nosotros se nos ha dado demasiado. Se nos ha dado pertenecer a una iglesia bíblica, una iglesia histórica, una iglesia de Cristo. Nosotros hemos heredado la fe de los valdenses, de los albigenses, de los montanistas, de los paulicanos. ¿Podremos decir que las futuras generaciones van a heredar la fe de los de Neza? ¿Será así? Consideremos la grandeza de la institución a la que pertenecemos, la grandeza del que fundó esta institución, y pongámonos a trabajar más.
que de todos modos nos quedamos cortos y nos quedaremos cortos siempre. Y al terminar nuestro trabajo, siervos inútiles seremos. Eso solamente tengo para decirte a ti que eres miembro. Considera la grandeza de la institución a la que perteneces. Esto nos tiene que traer gratitud, una gratitud profunda. En mi caso, cuando yo salgo de la iglesia carismática, yo en un estudio que tuve a ver cuál era la religión verdadera, cuál era la denominación verdadera, llegué a la conclusión que los bautistas son la de religión verdadera. Entonces yo puse en Google iglesias bautistas en Neza, y Dios en su misericordia me estorbó para que no acudiera a otras iglesias que dicen ser bautistas, pero que cuando ya después las conocí a algunos de los que acuden ahí, me di cuenta que no son bautistas. Nada más en su rótulo dice, pero en realidad ellos no son ni neotestamentarios, ni bautistas, ni nada. Entonces eso nos provoca una gratitud enorme que hayamos llegado aquí, que Dios haya mandado una iglesia como esta a Neza. A ti que estás sin Cristo en esta mañana, en esta tarde, solamente tengo que decirte esto. Neza está plagado, como hace rato lo señalé, de iglesias falsas. Casi en cada calle hay una iglesia. Una vez me vine manejando del Bordo a la Texcoco en Villada, contamos como 30 iglesias. Nada más en Villada. Si uno toma una calle y la agarra toda, van a encontrar una, o dos, o tres, o cuatro. Yo incluso tenía el dato porque una vez hice un sermón para cuando yo predicaba en la iglesia falsa, y saqué el dato de cuántas iglesias había, hablé al municipio, y son muchísimas. Ya perdí el dato, pero son muchísimas, casi en cada calle. Tú que no estás aquí con Cristo, tú que estás aquí sin Cristo, ¿crees que sea casualidad que hayas llegado a una iglesia como esta? ¿Crees que Dios te trajo aquí para darte más conocimiento, para que el día del juicio te pueda juzgar más fuertemente? ¿Será Dios así? ¿Dios te habrá traído solamente para poder juzgarte más duramente? No, mi querido amigo, Dios no te trajo para juzgarte duramente el día del juicio. Dios te trajo porque quiere convencerte de que eres un pecador. Dios quiere convencerte que tu salvación está en sus manos, no en las tuyas. Dios quiere convencerte de tu incapacidad. Quiere convencerte de que estás en sus manos. Si no quisiera eso, no te hubiera traído aquí. Si Dios no quisiera salvarte, no te hubiera traído aquí. Te hubiera llevado con los mormones, con los testigos, o hubiera permitido que te fueras después de escuchar que nosotros juzgamos algunas denominaciones, o que te fueras enojado, o que te fueras enojado cuando no participas de la cena. Si Dios no quisiera hacer una obra en ti, ya te hubiera sido. Y no te trajo para juzgarte más duramente, te trajo porque quiere convencerte de que eres un pecador, quiere convencerte de tu incapacidad, de que tú no puedes hacer nada por tu propia salvación. Dios quiere convencerte de eso. ¿Has visto tu pecado? ¿Crees, corazón adentro, que eres pecador? Porque el que no puede mentir lo afirma, por cuanto todos pecaron. Si no crees que eres pecador, entonces haces a Dios mentiroso. Créeme, eres pecador. Y créeme, hay salvación para ti. Termino con esto. ¿Quieres saber si nuestra doctrina proviene de Dios? ¿Quieres saber si todo lo que enseñé hace un momento es verdadero y proviene de Dios? Vamos a leer por último Juan 7. Juan 7, vamos a leer a partir del 16. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Quieres saber si la doctrina es de Dios? La pregunta es primero, ¿quieres hacer su voluntad? Si quieres hacer su voluntad, entonces sabrás si la doctrina es de Dios, si quieres hacer su voluntad. Su voluntad es que te arrepientas y que vengas a Cristo. El día que quieras hacer su voluntad, ese día sabrás si la doctrina es de Dios. Dios quiera que eso sea pronto. Vamos a orar.